Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros. Si usted está desayunando, tenga muy buen provecho. Seguimos hablando de temas importantes, de temas que sin duda están dando esta transformación al país que todos nos merecemos. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio al diputado Ricardo Rivas de la fracción de Nuevas Ideas. Un placer recibirlo, diputado. ¿Cómo está? Gracias Marisol. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad que me da. Bueno, un saludo a toda la población que lo sintoniza esta mañana. Acá, bueno, contento de poder estar acá, poder compartir y comentarle a la población todo el trabajo que estamos haciendo legislativo. Bueno, trabajaron el domingo. Sí, el domingo fue algo histórico. El mismo día domingo tuvimos 2 plenarias. Sí. Ese mismo día. La verdad, muy contentos, satisfechos porque se pudo salir con el tiempo y la población ya está viendo esos cambios. Era importante, como lo decía el presidente de la República, que se aprobaran para que ya el lunes se percibiera esta reducción de los 28 centavos en cada galón de combustible. Sí, y eso es bien importante porque el día lunes ya podíamos ver esa reducción. Bueno, el día martes, que es el día de ayer, los precios variaban ya del combustible y en vez de subir, tuvieron esa reducción y eso creo que es un gran alivio para el bolsillo de todo el pueblo, no solamente un sector, sino que todos aprovechamos esa variante que ha habido en el combustible y gracias a esa iniciativa del presidente. De acuerdo. También quería preguntarle respecto a cómo se ha facultado a los gestores para multar a conductores del transporte público. Tengo tan presente que hace una semana veíamos como una persona que conducía su automóvil arrollaba prácticamente a un gestor. No se tenía respeto para estos gestores que hacen una importante labor y que deberíamos de reconocerla. Pues ahora estos gestores pues están facultados para poder imponer multas. Cuéntenos al respecto. Sí, en la verdad yo creo que ya era algo que hacía falta porque podíamos ver no solamente lo que pasó una semana atrás, sino que otros meses atrás podíamos ver que no lo respetaban, en la verdad los veían y les echaban el vehículo, les gritaban, les decían cosas y en la verdad yo creo que ellos ahorita están haciendo un papel muy importante. Porque no es fácil ese trabajo, estar ahí todo el día debajo del sol y todo eso. Entonces el día domingo con 75 votos de la nueva Asamblea Legislativa y nosotros como bancada CIAN se modificaron estos 2 artículos, el artículo 119 y el 120, para que ellos ahora puedan imponer esas multas en la verdad a estos conductores de transporte que por mucho tiempo han irrespetado, se han portado mal con la población, han dado un servicio malo, muy pésimo. No son todos, pero sí casi la gran mayoría y a veces eso es bien importante. Sabemos que la policía de tránsito está haciendo un buen trabajo, pero no alcanzan para poder llegar. En cambio, en esto los gestores van a hacer y yo creo que con esta facultad que se les acaba de dar el día domingo, ellos van a poder hacer un mejor trabajo. El director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, siempre ha reconocido que la cantidad de agentes de tránsito es insuficiente para todo el territorio nacional. ¿Viene esto a llenar ese vacío? Sí, en la verdad sí. Sabemos que andan rondando de 2.000 agentes de tránsitos y con esto viene a llenar parte de ese vacío. Yo sé que no va a ser suficiente, porque si hablamos de transporte públicos, son más de 11.000 unidades las que andan a diario en las calles circulando. El problema, yo creo que todo esto es parte de la educación vial que no se le ha podido dar al país de tanto estos gobiernos anteriores, más de 30, 40 años, que no se pudo educar. Siempre se quiso hacer una mesa de diálogo, poderles ayudar para que los motoristas del transporte público se puedan educar o concientizar, pero en este caso ha sido bien imposible por los gobiernos anteriores. En cambio, ellos vienen a ayudar y a llenar una parte de ese vacío para poderle ayudar tanto a nosotros que conducimos como a las personas que manejan el transporte público. El reto ha sido durante este fin de semana y el inicio de la presente semana es pues imponer sanciones a quienes no respeten la ley que ya tiene una tarifa para el transporte público y que, como usted lo señala, en el pasado ha sido irrespetada por años. Sí, bueno, siempre les había, y así en el buen salvadoreño siempre les había valido. Siempre se saltaban, siempre chantajeaban a los gobiernos, siempre chantajeaban a los que estuvieran en turno y los vamos a paro, hacemos esto o lo otro y siempre se salían con las suyas. Pero en este caso ahora las cosas son diferentes. Yo creo que hemos
tanto el legislativo, el presidente ha llegado a trabajar para la población, para la gran mayoría que es el pueblo salvadoreño, y nosotros como desde la Asamblea Legislativa. Y sí, la infracción es de 57.14, todos aquellos que se quieran salir de listo, digamos, que quieran cobrar más del pasaje normal de lo que está establecido ahorita en estos momentos, y aparte de eso, yo creo que ya incidiendo bastantes faltas o multas, ya puede también incluso hay penalidad. Respecto a ese punto, estoy segura que muchos estarán diciendo en casa, pero si hay conductores que tienen $20,000 en multas, $15,000 en multas y continúan haciéndolo, ¿existirán en el futuro algunas reformas al respecto? Sí, eso, bueno, estamos en la comisión, yo estoy en la comisión de transporte y hemos tocado ese tema, entre los colegas hemos tocado ese tema y yo creo que es bien importante porque no podemos seguir permitiendo que este sector, que es un sector bien sensible, siga cometiendo esta falta. Imagínate, las asambleas anteriores les perdonaban todas esas deudas. Bueno, estábamos viendo que incluso la asamblea legislativa anterior, que el pueblo salvadoreño mandó a descansar a su casa, les perdonaron $28 millones al sector transporte en multas. Entonces, es plata. Entonces, por eso ahora yo entendía en aquel momento, porque a ellos les valía, había muchos motoristas que andaban sin licencia, les daba igual si les ponían una infracción ahora, si les ponían una infracción mañana o en la tarde, porque sabía que no las iban a pagar. Y al final de 1 año, 2 años, se las volvía a perdonar. En ese momento sacaban un decreto y les perdonaban esa deuda. Entonces ahora las cosas van a ser diferentes. Sobre todo es que tienen que aprender a poder comportarse y poderle dar un servicio digno de calidad a la población. Esa condonación de $28 millones fue entre 1998 y el año 2003. Por es ahí un periodo bien corto, es decir, en 4 años, $28 millones, lo traigo a discusión porque podemos calcular la cantidad de dinero que se ha perdido por parte del Estado y que se pudo haber invertido en obra pública. Sí, imagínate, en pocos años, en 4 años, poderles perdonar esos 28 millones, ya lo decimos, ya tú lo decías, ya esa plata, hoy podemos ver, cuando vamos al territorio, podemos ver unas escuelas que ellos los dejaron, los han heredado, unas escuelas, centros educativos en mal estado, calles que ahora con este nuevo proyecto de la DOM se les está ayudando, se está beneficiando la gran mayoría que tenemos vehículos en unas calles diferentes. Entonces con estos 28 millones, todo lo que se hubiera podido hacer. El gobierno también ha solicitado a los parlamentarios, a ustedes, que se pueda retirar las concesiones de línea a quienes no respeten la ley. Y esto es sumamente importante, sobre todo si analizamos esa constante que ha existido por décadas de perdonar las infracciones a las licencias de los conductores, ya que lo que hacían los propietarios era solamente cambiar de empleados y seguir infringiendo la ley. Sí, en esta cuestión... ahora, como te decía al principio, las cosas son diferentes. Como nueva Asamblea Legislativa hemos llegado a hacer las cosas diferentes. Y sí, todo empresario, porque yo sé que no todos los empresarios son malos. Hay empresarios buenos, hay empresarios que están trabajando. Incluso un empresario de ellos me hablaba el día domingo y me decía, diputado, ¿cómo ve la cosa? No, se está trabajando. La idea es que queremos es que ustedes ahora le brinden un servicio de calidad a la población. Y me decía él, no, yo como empresario, yo voy a encabezar, yo voy a manejar una parte de la unidad y para poder ir y demostrarle a todos los motoristas que trabajan en la empresa que sí se pueden hacer las cosas bien. Entonces ahora, con esto de las concesiones, si ellos no brindan o de las multas, si no las pagan a tiempo, a ellos se les va a poder quitar las concesiones. No tanto eso también, sino el subsidio. Que muchos empresarios por mucho tiempo, ese ha sido el negocio de ellos. Ese negocio, imagínate, cada microbús o a una coaster se le da $250, a un bus se le da $500 mensuales de subsidio. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hemos llegado a descubrir nosotros ahí, Marisol? Y es algo bien, y quiero que el pueblo salvadoreño lo sepa, porque habían personas que reportaban que tenían 30 unidades, pero en la calle solo andaban funcionando 5 unidades. Para él el negocio era el subsidio.
que a final de meses se le estaba depositando esa plata, y yo creo que ese es un robo al Estado, es un robo al pueblo salvadoreño, porque en la verdad no merecemos eso. Cuando ocupamos el servicio de transporte público, nosotros le pagamos cabal los 25 centavos o los 20 centavos hasta donde los van a llevar. Entonces, ese ha sido un robo tanto al Estado como tanto a la población. Bueno, para un ejemplo es el señor Catalino Miranda, que tenía concentradas, tiene cerca de 300 unidades entre microbuses y autobuses, y esto en solo 2 rutas. Es una enorme cantidad de dinero del Estado la que se reporta a las cuentas del señor Catalino Miranda en materia de subsidio. Sí, voy a hacer la cuenta ahorita. $75,000 mensuales. Yo creo que cualquiera podría vivir fácilmente con esa plata, con ese subsidio. Es parte del subsidio que le daría. Y él hemos podido ver siempre, él es uno que siempre había estado chantajeó a los gobiernos anteriores, que vámonos a paro, que hoy no vamos a trabajar. Prácticamente, y la palabra podría escucharse muy fea, es una mafia prácticamente que ha estado extorsionando a los gobiernos anteriores. Y ahora como nosotros, como la nueva Asamblea Legislativa y como la bancada CIAN, y que soy parte de la Comisión de Transporte, hemos dicho que todo eso se acabó. Se va a legislar para el pueblo y que estas personas o estos empresarios buenos que están, que ellos sigan tomando el control, pero con un servicio digno a la población, porque eso es lo que necesitamos. A veces la gente se sube en el transporte público y a veces ni los asientos funcionan. Entonces, ¿y cómo es eso que ellos sí están recibiendo? Exigen que el subsidio vaya mes a mes, pero no quieren dar un servicio de calidad a la población. Quiero compartir con la audiencia la siguiente nota, y es que el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestarlos directamente por medio de las instituciones oficiales, autónomas o de los municipios. Así, eso fue lo que dijo el presidente Nayib Bukele al referirse al decomiso de unidades de transporte colectivo y la captura del señor Catalino Miranda, dueño de microbuses y autobuses. Veamos los detalles. Los transportistas le doblaron el brazo a todos los gobiernos anteriores, con sobornos, apoyo en las elecciones y funcionarios al servicio de ellos. Eso y el miedo al paro, pero el último párrafo del artículo 110 de la Constitución deja clara la solución y en mayúsculas. Escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, citando la Carta Magna salvadoreña, donde textualmente se lee: artículo 110. No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos. El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador. El pasado viernes el gobierno salvadoreño sostuvo un encuentro con los transportistas, donde se acordó que este sector no realizaría incrementos injustificados al pasaje y evitarían los abusos a la población. Sin embargo, a través de las verificaciones, se constató que estaban faltando al compromiso y se iniciaron los procesos sancionatorios. Les dijimos a los transportistas: no jueguen con fuego, pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal. Solo eso. No jueguen con fuego, advirtió el presidente de la República en sus redes sociales. La oposición y concretamente seguidores del Partido Arena y el FMLN han tratado de crear a través de las redes sociales una campaña señalando que esto se trata de una expropiación.
esta nota deja en claro que se está actuando el gobierno apegado a la ley, apegado a la Constitución de la República. Quiero darle una cordial bienvenida al diputado Felipe Interiano, que se une a esta conversación. Diputado, ir directamente a este punto, no se trata de expropiar, sino que se está cumpliendo las leyes de la República. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Ricardo, un placer enorme. Ambos compartimos la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Creo que es un tema que nos compete también a nosotros, principalmente en este tema de interés para la población. Sabemos de que estamos hablando de un servicio público, en este caso, pues el transporte público, que el 85 hasta el 90%, dicen algunos, hacen uso del transporte público a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que es un tema de suma importancia y por lo tanto es para este tipo de situaciones que establece la Constitución de la República en que debe de prevalecer siempre el bien público antes del interés particular, y eso es lo que ha expresado nuestro presidente Nayib Bukele. Venía escuchando un poco pues la intervención del diputado Ricardo Rivas y estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, en que en el pasado pues sabemos de que este sector transporte, que muchas veces lo hemos llamado que ha sido una mafia en el país y que era de los principales financistas de las campañas políticas de los partidos tradicionales, y que los diputados de las antiguas asambleas legislativas se debían a los intereses de ellos, pues ahora estamos viendo un cambio total y lo hemos visto incluso a nivel internacional, donde se expresa la población, los salvadoreños que están en el exterior se expresan y se sienten orgullosos de un presidente que definitivamente está poniendo los intereses de la población por encima de esos intereses particulares, y ha quedado bien claro. Hoy estamos haciendo cumplir la ley porque la ley así lo establece, y nosotros pues como una nueva asamblea legislativa, como nuevos actores políticos, estamos enfocados en esa misma visión de país. Diputado Rivas, ¿es una expropiación o no es una expropiación? No es. Queda claro con la nota que veíamos, y podemos revisar la Constitución de la República. Ahí está, prácticamente está claro, no es, da las facultades de la Constitución, de los artículos, para poderlos hacer. Las placas y la línea es del Estado. Entonces no es, prácticamente ellos lo quieren interpretar, o los otros partidos de la minoría quieren interpretarlo y lo interpretan de otra forma, pero en la verdad no es. Es un bien público, entonces se puede hacer. Y eso al caso te digo algo, quiero leerte algo. Un diputado del FMLN, y voy a decir el nombre, Orlando Sandoval Leiva, del FMLN, desde el 2018 al 2021, crearon 13 iniciativas en que viniera a favorecer al transporte público. ¿Pero por qué? Porque él es empresario, él es dueño de unidades de transporte. Entonces, ellos prácticamente acomodaban y hacían las leyes para que le funcionaran a ellos, no al pueblo y no al Estado, sobre todas las cosas en aquel momento. Entonces, son cosas que la población tiene que tenerlo claro, que no es algo que ellos están diciendo que se quieren apropiar o que el Estado quiere tomar el control. No, simplemente el presidente fue claro, no jueguen con fuego. Y sabemos que el que juega con fuego se quema. Entonces, aquí ya está el primero, Catalino Miranda se quemó y prácticamente se les advirtió. Bueno, y eso es lo importante, y eso creo que es la gran diferencia que tiene ahora el Ejecutivo, que abre mesas de trabajo, va a consensuar, les pide opiniones, se les consulta a ellos. Pero en la verdad ellos en la mesa dicen una cosa, pero allá afuera quieren hacer otra. A poner, por ejemplo, algunas tarifas donde el pasaje autorizado es de 25 centavos, explicaba ayer el ministro Romeo Rodríguez, y lo han incrementado hasta 75 centavos. Una concesión con subsidio y además con un incremento han triplicado el costo y la falsificación de documentos también, porque al mostrar un rótulo con la tarifa, es decir, o este permiso de esa tarifa, están también cayendo en otro delito, diputado Interiano. Así es, bueno, también hacían público a través de los diferentes, a través de las diferentes plataformas
el Ministerio de Obras Públicas hacía público los pliegos tarifarios por departamentos incluso, y veíamos, y bueno, y la misma población ahora pues tiene la confianza de poder demandar estos abusos que se están dando. Definitivamente se está incumpliendo la ley y eso no se va a permitir, ha quedado bien claro con la pregunta que hacía. La verdad es que la Constitución lo establece, el presidente ha sido bien claro, ¿verdad? En el caso de las unidades de transporte de este señor Catalino Miranda, lo que se está haciendo es administrarlo, porque no se puede suspender un servicio tan importante para la población. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y la oposición definitivamente quiere mentirle a la población, es lo único que les queda, ¿verdad? Tratar de engañar a la población y meter siempre esa campaña de miedo. Recordemos que en el pasado las campañas de miedo fueron las que se utilizaron por mucho tiempo para poder ir de gobierno en gobierno y al final, pues bueno, a la población le ha quedado claro que siempre fueron lo mismo y quieren continuar con esas prácticas. Eso ya no se va a permitir, ha quedado súper claro. Nosotros, bueno, el presidente está cumpliendo lo establecido en la Constitución y creo que los transportistas, veíamos también unas publicaciones del presidente donde decía que el sector transporte pues ya está diciendo de que se va a pegar a la ley, ¿verdad? Creo que el mensaje ha llegado y eso es súper importante, ¿verdad? Así que el diálogo es importante, pero siempre apegado a la ley. Ese es el mensaje que manda siempre el presidente Nayib y nosotros también como desde la Asamblea Legislativa, ese es el mensaje que enviamos, por supuesto. Es el artículo 110 de la Constitución de la República, usted lo puede consultar y quisiera preguntarle, diputado Rivas, ¿se actuó, cuál es la lectura que le deja la actuación de la Fuerza Armada del pasado fin de semana cuando se estaba en una situación de emergencia? Porque se dio bloqueo con algunas unidades y no había quien prestara el servicio. Sí, en la verdad, bueno, admiro al presidente y me llama la atención a veces en sus estados pone juego de ajedrez y fue una medida muy atinada, muy certera, porque primero ahí ganamos dos cosas. La población o el que utiliza el servicio público se sentía contento saber que el ejército tenía el control de la unidad, tanto que lo iba manejando, tanto como lo iban resguardando uno más. Entonces, y fue una medida muy inteligente, muy atinada, para que ellos pudieran conducir. Y ya el diputado Felipe lo decía, se estaba administrando, se está administrando. Entonces, prácticamente la población lo ha visto te digo, yo había recibido un montón de mensajes en mi página y amigos diciendo, mira, es lo mejor que se ha podido ver. Porque en la verdad, si hubiera sido en otro gobierno o otro presidente, prácticamente se hubiera quedado de brazos cruzados y decir, hay paro de transporte y tú lo sabes que hay más de 3 millones de usuarios que todos los días utilizan el servicio público de transporte. Entonces, para mí fue una forma muy atinada, muy certera, y lo veo yo como persona, como diputado, pero cuando vamos al territorio, salimos a la calle, la gente lo ha visto de una manera espectacular. Vemos también unidades de transporte de la Fuerza Aérea trasladando personas a su trabajo. Y lo más importante de esto, y yo creo que, como decía al principio, es un tema muy sensible, porque aquí hay varios factores. Y lo otro es que esos transportes eran totalmente gratis, no se le estaba cobrando a los que estaban utilizando ese transporte y la gente lo ha visto bien, porque eso viene a ayudarle al bolsillo del pueblo salvadoreño. ¿Es una respuesta inmediata la que dio el presidente de la República, Nayib Bukele, al igual que en la pandemia? ¿Se adelantó con medidas? Hoy con el tema de la inflación que afecta a todo el mundo, y lo insisto, El Salvador no está libre de esa inflación, anuncia estas medidas económicas y con el tema de transporte no se espera que se llegue a una crisis, se actúa de inmediato y sobre todo porque también se da respuesta a las miles de denuncias que por años la población ha hecho sobre paradas en lugares no autorizados, sobre el maltrato a los usuarios, accidentes de tránsito, muchos conductores señalados como cafres al volante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, definitivamente, como lo esperábamos también nosotros, y el presidente siempre nos sorprende, actúa con las medidas en el tiempo. La oposición ha querido ver de que
Ellos hicieron propuestas hace meses y ayer yo hacía referencia a un artículo que incluso el Banco Mundial, a mí me gusta leer mucho artículos relacionados a la economía mundial porque definitivamente yo sé que nuestro país es de los principales impactados cuando se trata de una afectación que se trata que tiene un carácter mundial. Yo lo decía ayer, el Banco Mundial decía que la crisis en Ucrania, la crisis que tenemos en Ucrania, la guerra con Rusia, Ucrania, la OTAN, pues impacta principalmente las economías en desarrollo. Y cuando se refiere a economías en desarrollo, definitivamente nosotros estamos incluidos y eso es gracias a los gobiernos que administraron nuestro país en el pasado. Yo les decía, hoy no pueden venir a hablar ustedes con propiedad y a decir de que ellos hacen planes meses atrás, no tienen la cara para poder venir a decirlo cuando un organismo tan importante viene a decir que es hoy donde las economías en desarrollo deben de actuar y tomar decisiones contundentes. Y en este sentido, pues, hacen referencia a que los países como los nuestros, donde los más afectados es la población vulnerable, en este caso, pues la mayoría de los salvadoreños y en este sentido el sector transporte, que es fundamental, que es, como lo venimos diciendo, que la mayoría de salvadoreños han hecho uso y hemos hecho uso de este servicio, estamos actuando en el momento justo, ¿verdad? Los abusos no pueden permitirse, sobre todo en un momento tan sensible a nivel mundial como ha sido la inflación. O sea, esto de la crisis mundial no es solo en El Salvador. Yo tengo familia en Estados Unidos y allá, pues, por ejemplo, me decía mi hermana, no es solo en El Salvador que se están viendo esos incrementos, aquí también se están experimentando estos incrementos y sobre todo el combustible, que allá hay zonas que llega casi a los $10 el galón. Así que esto es una situación que la población debe comprender, de que no se trata solo del país y hoy por hoy pues se están tomando medidas que vengan de cierto modo a aliviar un poco el bolsillo de los salvadoreños. Así que se está actuando en tiempo. Diputado Rivas, es el momento de que se ordene este sistema de transporte que, si sumamos el CITRANS, si sumamos tantos proyectos que han quedado en abandono, es momento de ordenar la entrega, el pago de las concesiones, el subsidio. Recordemos que el subsidio sale de nuestros impuestos, de los impuestos que usted y yo trabajamos, que declaramos y que pagamos. Es momento de que, así como se está haciendo en una comisión financiera y que se está poniendo en orden el tema de tasas de intereses, de los usuarios de las tarjetas de crédito, así como se le está dando dientes a la Defensoría del Consumidor, ¿es momento también de ordenar la casa en el tema de transporte? Sí, Marisol, creo que hasta los hemos pasado, creo, pero estamos en el momento justo, preciso, de poderlo ordenar. Como te decía al principio, entre colegas ahí hemos tocado esos temas y se está trabajando, se está estudiando una ley que ya la está bien avanzada, que en los próximos un mes, pienso, podamos presentarla, donde se les viene no a exigir, sí a exigir en una parte a los empresarios o al sector transporte que cumplan, fácil. No se les está pidiendo algo fuera de lo normal, sino que cumplan y eso los va a ayudar a ordenar la casa. Uno de esos, ¿qué es? Que todos los transportes tengan GPS, porque eso los va a ayudar para muchas formas, para saber si ellos están trabajando y para que el subsidio se les pueda dar. Ya tú lo decías, y eso sale de nuestros impuestos, de nuestro bolsillo. Dos, que todo el transporte público tenga cámaras de videovigilancia. Eso los va a ayudar. Ya en unos meses atrás pudimos ver cómo eso vino a ayudar para poder capturar a unas personas que iban asaltando en la unidad. Eso viene a hacerlo más fácil para las autoridades de seguridad. La otra parte es para la gran mayoría, que es el pueblo salvadoreño que utiliza todos los días este transporte público, que se sientan seguros. Que se sientan seguros a la hora de abordar un bus, que se sientan seguros a la hora de abordar un microbús, una coaster, que principalmente el motorista sea el primero que le dé el buen servicio, que atienda bien, que pueda hacerlos pasar, pero podemos ver a veces en diferentes videos, a veces piensan ellos que hasta chiste es para ellos, que
personas de la tercera edad subiéndose al transporte y ellos tal vez ni han subido en su totalidad la escalera o la grada para subir al transporte y ellos aceleran. Desde ahí hay que empezar a ordenar todo esto. Y qué bueno es que la población el 28 de febrero los dieron esa gran mayoría para ahora juntamente con el Ejecutivo poder empezar a ordenar esa casa, lo que es del transporte colectivo. Un tema que no hace gracia no solo con los adultos mayores, personas con discapacidad, madres que van con sus hijos con discapacidad y que los autobuses simplemente no paran para no tardar esos minutos extras en este servicio que deben de brindar y por el que, insisto, nosotros ya pagamos de nuestros impuestos este subsidio. En lo que va de la administración del presidente Nayib Bukele, el Viceministerio de Transporte detectó a más de 300 unidades que están fuera de circulación y han seguido recibiendo el subsidio. Esto podría caer en otros delitos y que sin duda requieren de un abordaje penal. Diputado Interiano. Sí, es correcto. De hecho, bueno, yo he tenido la oportunidad de sentarme con algunos sectores de Santa Ana. Santa Ana, de cierto modo, es catalogado que tiene uno de los mejores sectores de transporte organizados. Hemos tenido la oportunidad de conversar y, de hecho, incluso hasta estos sectores nos dicen que debido a estos malos transportistas que han venido haciendo uso que han venido cobrando el subsidio y son unidades viejas que han estado paradas, que no salen, que son específicamente los que se oponen a que se implementen nuevas tecnologías y esas nuevas condiciones para poder recibir el subsidio, afectan a los buenos transportistas que de verdad quieren mejorar el servicio y están haciendo esfuerzos por mejorar las unidades, que es lo que la población principalmente se aqueja, que quieren un sector transporte, un servicio de calidad. Y esa es una de las situaciones principales que se han dado, ¿verdad? Imagínense cuántos transportistas han estado percibiendo esos impuestos que son de nosotros los salvadoreños a través del subsidio, ¿verdad? Y esa ha sido una forma de operar y de lucrarse. Eso definitivamente ya no se terminó, ¿verdad? Y por eso es que se han puesto las nuevas medidas para que se puedan seguir percibiendo el subsidio. Y vimos que muchos brincaron también, ¿verdad? Muchos se opusieron a estas nuevas medidas que se están implementando. Y bueno, eso debe de parar, sobre todo porque es la población quien demanda, quien quiere que se cambie el sistema de transporte, quieren recibir un sistema de verdad de calidad. A diario recibimos quejas de conductores que al volante corren riesgo, las personas que toman ese bus. Bueno, y de hecho yo ahorita puedo poner un ejemplo. El tráfico ahorita desde Santa Ana para acá me tiraba por los Chorros a 3 horas, me vengo por el Volcán y venía en tiempo a la entrevista. Y antes de llegar a Santa Tecla, lamentablemente, tanto vehículos particulares como el transporte público se empezaron a aventar en sentido contrario y respetando la ley definitivamente. Entonces, todo esto debemos de irlo cambiando. Yo también quiero enviarle un mensaje a la población y yo hacía una publicación en mis redes sociales y les decía, bueno, también es parte, nosotros tenemos que poner de nuestra parte por respetar las leyes de tránsito, porque también nos volvemos parte de ese problema, pero quiero recalcar también que ahí va una unidad de transporte público en donde no debe de hacerse eso. Eso hizo de que al menos en el equipo tecnológico que yo traía, me retrasó media hora para poder estar a tiempo acá. Entonces, creo que todos debemos de sumarnos y acatar las leyes. Definitivamente en temas de educación vial debe de comenzar a implementarse en las escuelas. Es otro tema que también nosotros hemos abordado dentro de la Comisión de Obras Públicas, el tema de educación vial, abordarlo desde la parte de educación, porque definitivamente incluso muchos salvadoreños son los que se avientan en tercer carril, se avientan al hombro y al final pues llegamos a un cuello de botella y somos los también provocadores de ese tráfico que a diario nos agobia a los salvadoreños. Yo, por ejemplo, 10 años de estar viajando a San Salvador y a diario uno ve este tipo de situaciones. Así que debemos de ir cambiando. Gracias, diputado. Y sin duda cerrar su participación es decir,
todos hacer nuestra parte para construir definitivamente una mejor cultura en el tráfico vehicular. Solo quiero cerrar con 2 datos. El primero es que en los gobiernos anteriores se mantuvo debilitado, de acuerdo a muchos analistas, el Viceministerio de Transporte. Mantenían únicamente 15 inspectores de tránsito, se pueden imaginar, solamente 15 inspectores de tránsito para todo el territorio nacional, y esto pues obviamente dificultaba la revisión de unidades que circulaban y cuáles no, cuáles sí y cuáles no, y todas recibían el subsidio. Y quiero cerrar diciendo las palabras del presidente de la República, quien hizo el llamado al diálogo. No se trata de represión, sino que el presidente de la República dijo, respetando la ley todos nos entendemos, y mañana no hay un tan solo cobro indebido, el miércoles pues abrimos la mesa de diálogo, pero si hay cobros indebidos o amenazas de paros, tomaremos medidas más drásticas, dijo el presidente de la República el pasado martes. Así, el tema de transporte. Gracias, diputados, por habernos acompañado. No, gracias, en la verdad a ti, gracias por invitarme. Bueno, un saludo al pueblo salvadoreño, feliz día y bendiciones. Gracias, diputado Interiano. No, muy agradecido con ustedes por el espacio, definitivamente es una forma de poder dirigirnos a la población y que nos conozcan, sobre todo los hermanos que están en el exterior, que sé que siempre se conectan a esta señal y que todos nos conectamos, la mayoría, amanecemos viendo las entrevistas a diario. Muchas gracias. Y se quedan ustedes, por supuesto, a través de la señal de Canal 10 y viene la Casa de Lula. Siga con nosotros. Hasta mañana.